Como vocero de la Colombia Humana, señor presidente, a mucho honor. Repito lo de Benedetti, ya me quitó el discurso. El eje de la guerra y la violencia en Colombia es la tierra, desde hace décadas, yo diría siglos. Y se debe a un hecho: la forma de usar la tierra y de tener la tierra en Colombia es profundamente anacrónica, estúpidamente irracional, y es, desde el punto de vista económico, feudal. Importa tener la tierra por tenerla, no como un instrumento de producción. La tierra es el agua, es decir, que tenemos una gestión del agua feudal. Eso es lo que ha producido la violencia y la guerra. Ese es el motivo de la violencia entre liberales y conservadores alrededor de la posesión armada de las tierras del café, y es la de hoy. Y sigue siendo. Implica una reforma profunda de la tenencia y del uso de la tierra. Y esa reforma debería comenzar por una ley que ya expidió este Congreso de la República, la ley 1448, la restitución a quienes le robaron la tierra, a quienes le expropiaron la tierra. 6 millones de hectáreas, presidente. Es decir, a 430,000 poseedores de tierra. El movimiento de mayor de expropiadores de América Latina no fueron los bolcheviques, fueron los grandes terratenientes de Colombia y sus partidos políticos en el Estado. Despojadores, expropiadores. Restituirle a esas personas su propiedad, su tenencia, es el primer escalón de la paz. Y la ley 1448 creó esa posibilidad. Cuando miramos sus estadísticas frías, por ejemplo, solicitudes de estudio, esa ley prescribía una etapa administrativa y después una judicial, pues fue creciendo el volumen de la gente que quería que le restituyeran su tierra y que les habían despojado violentamente. Pasamos, por poner unas cifras, en el 2015 de 28,000 inscritos, al 16, 37,000, al 17, 46,000, en el 18 ya habían 57,000 solicitudes. Es decir, un movimiento exponencial. Se entregaron 350,000 hectáreas, en estudios 600,000. Se cree que expropiaron 6 millones, es decir, era la primera cuota, el 10%. Iba creciendo, es decir, con los años íbamos hacia una verdadera restitución de tierras a quienes expropiaron, y adivinen qué pasó. 10 millones de colombianos decidieron elegir a Duque, y Duque expidió un decreto que es el 1167 del 2018 y dio 3 meses de plazo para inscribir solicitudes de restitución y cerró. Duque acabó la restitución de tierras en Colombia. Y me parece absolutamente grave, porque eso significa que ni el primer escalón, que es devolverle la tierra violentamente despojada a la gente, se cumplió. Duque actuó en defensa de los despojadores de tierras en Colombia. Por eso le solicito, presidente, que forme una comisión de los partidos que quieran, que presentemos un proyecto de ley con 2 artículos. 1, prorrogar la ley 1448, que cierra dentro de 2 años. Para la paz. Si ustedes defienden la paz, prorroguemos la ley 1448. Y 2, suspender vía ley el decreto 1167, es decir, que se puedan seguir inscribiendo las personas que creen que se les debe restituir su propiedad, su posesión. Ustedes liberales que hablan del derecho a la propiedad. Este es el derecho a la propiedad, verdadero. Y la paz. Ahora, comparemos estos hechos, el acto, digamos,
tenaz de suspender el proceso de restitución de tierras a quienes despojaron violentamente en las últimas décadas en Colombia, con lo que pasó, y voy hacia el debate de Wilson Arias con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Mientras solo se restituye 350.000 hectáreas a las víctimas, Luis Carlos Sarmiento Angulo compra 22.000 hectáreas en la altillanura y se cree que tiene 700.000 millones de pesos en tierras. Está obligado por el proceso desatado por Odebrecht Aval en Estados Unidos a declarar todos sus bienes y las de sus empresas. Le preguntaría, señor presidente, si Luis Carlos Sarmiento Angulo declaró las tierras que tiene en Colombia a través de sus empresas a la justicia de los Estados Unidos. Y la respuesta es no. Y estaba obligado por la normatividad norteamericana. ¿Por qué? Porque él está viendo en el negocio de la tierra su futuro y no en el banco. Que entre otras, si estuviera el señor Valencia, que creo que ya se fue, necesitar ministros para que se vaya, ¿para qué? ¿Dónde? Profesor, aquí usted tiene una bonita oportunidad de ver cómo la renta financiera se articula la renta de la tierra. Un banquero que se vuelve propietario de tierras y se convierte en megaterrateniente. La mayor parte de esas tierras, por su valor, doctor Wilson, no están en la altillanura, están en Bogotá, a punto de un volteo de tierras gracias al POT de Peñalosa. Franja de adecuación de los cerros orientales y junto al humedal de Torca, para su conocimiento. Pero esta articulación de renta financiera y renta de la tierra, ¿qué significa en términos de economía y pura teoría de economía política? David Ricardo lo había dicho, entre más crezcan las rentas por poseer, más disminuye la ganancia productiva del capitalismo. Es decir, más nos acercamos a un estado estacionario y a una economía raquítica. El actual manejo de tierras en Colombia no desarrolla el capitalismo. La única manera de desarrollar el capitalismo es modernizar el uso y la tenencia de la tierra, y eso pasa por democratizar su propiedad. Están haciendo al contrario, a proteger mega narcoterratenientes y banqueros que se vuelven únicos propietarios de la tierra. Miren lo que está pasando con la propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo en la altillanura. Le costó 61.000 millones, como dice Wilson, le entregó el Estado 36.000 millones. No hay para restitución de tierras, paralizan la restitución de tierras para las víctimas, pero le entregan las arcas públicas a través del subsidio integrado del señor Andrés Felipe Arias y otros al señor Luis Carlos Sarmiento, y ahí sí hay plata. Pero el negocio del señor Luis Carlos Sarmiento no es el subsidio del Estado. Es que adicionalmente el Estado, después de que él se compró las tierras entre Puerto López y Puerto Gaitán, a través de las empresas Pajonales y Mavalle, 22.000 hectáreas, el Estado le entregó la concesión de la vía. La misma de Bogotá a Villavicencio, que se prolonga como concesión hasta Puerto López. Y adivina usted, presidente y ciudadanía en general, ¿por dónde pasa la carretera? Por sus tierras. ¡Qué negocio tan redondo! ¿Usted sabe cuánto le va a valorizar los 61.000 millones que invirtió, más los 36.000 millones que le regaló el Estado con la carretera concesionada a Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Ustedes creen que eso es capitalismo? Hermanito, eso se llama dictadura de la corrupción. Eso se llama entregar el Estado y todas sus ramas del poder público al... Termine, senador. Al servicio
de una plutocracia feudal. Eso no es el capitalismo, y discúlpenme, eso nos lleva a la guerra. Así que, señor presidente, en el camino de una reforma profunda para que la tierra en Colombia se use y se tenga modernamente para desarrollar el capitalismo, si usted lo quiere, forme usted una comisión para que de manera inmediata presentemos un proyecto de ley entre varios partidos para prorrogar la ley de restitución de tierras a las víctimas del despojo 1448 y para derogar el decreto 1167 del gobierno del año 2018 que suspendió la restitución de tierras a las víctimas del despojo en Colombia. Gracias, muy amable.